Bienvenidos a este webinar, el segundo de una serie donde traemos a personas que están ya liderando la transformación con inteligencia artificial en las empresas. Y bueno, hoy en concreto, vamos a no hablar tanto de lo que es más común, ¿no? De modelos de inteligencia artificial. Vamos a hablar de cómo se está implementando realmente en todos estos modelos en el día a día de las grandes organizaciones. ¿Qué cosas cambian? ¿Qué cosas se mantienen? ¿Y dónde están los principales desafíos? Entonces, para tratar este tema, vamos a contar hoy con la presencia de Mariano Lancri, que es directivo de Indra y también un exalumno distinguido del máster ejecutivo en inteligencia artificial que impartimos en el Instituto de Inteligencia Artificial. Y bueno, Mariano está viviendo de primera mano cómo la IA se está integrando en los procesos, en las decisiones y en todos los equipos dentro de una organización que es bastante compleja, está muy regulada y que tiene miles de empleados, como puede ser Indra, que es una de las principales empresas que tenemos en el IBEX 35. Entonces, el objetivo de esta conversación de hoy, de este webinar, no es centrarnos en proyectos específicos de IA. Muchos de ellos en los que trabaja Mariano pues tendrán una naturaleza confidencial, tratándose de la empresa Indra, sino que lo que queremos es ver cuál es la experiencia real y práctica de todos de la introducción de todos estos proyectos. Es decir, qué estrategias han tenido éxito, cuáles han sido las mayores dificultades y en general cómo se toman las decisiones cuando la IA ya deja de ser pues algo que vemos en las noticias, una promesa y convertirse en una realidad en el día a día de una empresa. Vamos a ver también otro tema que a mí me interesa mucho y es si el hecho de que Indra sea una empresa de base tecnológica facilita este proceso de adopción de la IA o si por el contrario puede ser un reto, ¿no? Porque requiere un profundo cambio de mentalidad en todos los equipos y todas las personas que ya han estado utilizando otro tipo de tecnologías previamente. Entonces, bueno, Mariano nos va a dar esa visión de cómo gestionamos y cómo se lidera el cambio impulsado con inteligencia artificial en una empresa grande, en una empresa de esta envergadura como es Indra. Mariano, muchísimas gracias por acompañarnos hoy. Gracias, Miguel Ángel. Muchas gracias a ustedes también por la invitación. Sabes que yo soy un entusiasta alumno del curso y de hecho estoy ahora repitiendo como oyente en la nueva edición en curso del máster. La verdad que muy agradecido por esta oportunidad y de estar aquí y acompañarlos. Buenos días a todos los que están del lado de Latinoamérica, que vi que hay También. amigos que se han conectado y gente de aquí de España, obviamente. Buenas tardes a todos. Encantado de estar aquí. Bueno, para empezar, cuéntanos brevemente cuál es tu rol, ¿no? Dentro de Indra y en qué área trabajas. Vale, bien. Indra es una empresa muy grande. Yo trabajo en una de sus business unit, que es Mobility, que es el área de negocio dedicado a todas las soluciones tecnológicas para la movilidad y el transporte. Soy el COO global de Indra, el responsable global de operaciones de de Indra Mobility, de esta business unit. Mi rol se centra en liderar lo que es la ejecución de operaciones, acompañar al negocio para la evolución tecnológica y el desarrollo de nuestros productos, definir la estrategia de esa evolución de nuestros productos y obviamente los planes de transformación son parte del ADN de un área de operaciones y en esos planes de transformación obviamente se ha sumado en los últimos años todo lo que tiene que ver con la IA como herramienta de generación de eficiencias, de automatización, de ayuda a la operación. Pero bueno, yo tengo como dos vertientes, ¿no? En el ámbito de la operación, ayudar a la eficiencia y a la excelencia para la ejecución. Y en el ámbito de la estrategia y la evolución de nuestros productos es cómo incorporar esa nueva tecnología a nuestros productos que son tecnológicos, ¿no? Y bueno, tú lo decías es una empresa tecnológica, Indra. Yo soy del ámbito de la tecnología, vengo del ámbito del desarrollo de software, he estudiado ingeniería informática en Argentina y bueno, hace unos años ya estoy trabajando aquí en España, hace 25 años en Indra en particular, recorriendo el mundo desde el ámbito del desarrollo de software y la implementación de soluciones tecnológicas. Así que bueno, en esta última etapa liderando todo lo que es la ejecución de proyectos de la movilidad en Indra.
Muy bien, entonces con este tiempo que llevas en Indra habrás visto una evolución, ¿no? Del pensamiento, de la idea que se tenía de la inteligencia artificial, ¿no? ¿Cómo se percibía, pues a lo largo de toda tu experiencia, cómo se ha ido percibiendo desde que estamos hablando cada vez más de inteligencia artificial, cómo se ha ido percibiendo la inteligencia artificial dentro de la empresa? ¿Como una prioridad, una moda o algo lejano? A ver, para nosotros, los que venimos desde la tecnología, no es nuevo, ¿vale? Venimos hablando de inteligencia artificial y de hecho, en muchos casos, trabajando con ella a nivel de investigación, desarrollo, hace muchos años. O sea que para la compañía no es algo nuevo, pero sí que ha sido algo nuevo ya de los últimos años en cómo la IA ha transformado o sea, pasar de esa etapa experimental que vivíamos y conocíamos a el tener que llevarla a nuestros productos, a nuestras soluciones, a responderle a nuestros clientes y a estar preparado fue, digamos, el gran boom de hace 3 4 años para aquí, pero que yo puedo contarte que hemos empezado con proyectos quizás hace 10 15 años, en temas muy concretos de investigación, en temas muy específicos para modelos de clasificación o de videoanalítica, que teníamos modelos que por ahí eran muy bueno, comparados con lo que hay hoy, que nos costaba muchísimo, pero que Ujú, bueno, que era más temas de nicho, ¿no? Como temas muy de especialización, de expertos, de gente muy especializada, y se ha convertido en algo mucho más generalizado, de ya no solo del ámbito tecnológico, sino que ya se lleva al negocio, a la corporación, a los equipos más de ujú, estructura corporativa, no tan tecnológicos. Es una compañía de más de 60.000 personas. No todos somos tecnológicos, y hay mucha gente que no lo tenía en ese día a día, ¿no? Entonces sí que ha habido una evolución. Nosotros te puedo decir que podemos haber sido en esta ola nueva early adopters en algunas cosas que tienen que ver con, y esto te decía, modelos de clasificación, videoanalítica, hace más de 10 años por lo menos que empezábamos con esos ujú, temas, pero claro, en un nicho muy cerrado, muy complejo, de muy poco progreso, o sea, además, con modelos que tenían ratios muy bajos, ¿no? de eficacia. Y entonces intentar convencer desde ahí al negocio era una utopía. O sea, el negocio nos dejaba jugar a los técnicos, los tecnólogos, porque sabían que en eso había que invertir y estar, pero no con la explosión de lo que fue, digamos, en los últimos ujú, 5 años. ujú. Pero Bueno, pasando a ChatGPT. este nuevo, claro, sí, sí. Sí. Sí, ChatGPT surge a finales de 2022, ¿no? Y de pronto, pues la IA se pone de moda, ¿no? Todo el mundo empieza a hablar de inteligencia artificial. ¿Qué es lo que te llevó a ti a formarte en inteligencia artificial una vez ya eres directivo, ¿no? De una empresa grande? ¿Cuál fue la necesidad que viste? Yo soy informático, soy tecnológico y yo hago este trabajo, soy un bendecido, siempre lo digo, porque hago lo que me gusta. Entonces, al final, en ese hacer lo que te gusta, evidentemente, en mi posición ya más ejecutiva, perdí la conexión más técnica. Y entonces hace 5 años, en 2020-21, con un equipo de expertos, yo en ese momento dirigía las factorías globales de Indra de desarrollo de software, un equipo de estos de nicho de expertos, me hablaban mucho de la IA generativa y entonces eso despertó, en aquel momento no tenía la difusión que tiene ahora y fuimos también early adopters en ese ámbito para mis equipos de desarrollo. Entonces yo decía, bueno, a partir de ahí empecé a tener como un interés personal ya en la tecnología, a ver, yo en general, no sé si les pasa a todos los del ámbito de la ingeniería, queremos entender qué hay detrás de las cosas, ¿no? Mm, Siempre queremos entender qué está pasando ahí atrás, y tenía esa necesidad, pero no me hacía el tiempo y no lograba, hasta que el año pasado un amigo me contó del máster y me contó de de lo bueno de la buena experiencia, un compañero de Indra también, de la buena experiencia que había tenido, así que con otro compañero nos apuntamos y la verdad que fue para mí eh, un antes y un después, porque todo eso que yo esperaba se multiplicó, digamos, ¿no? O sea que al final la participación en el máster no solo que cumplió mis expectativas, sino que me generó en principio una ansiedad y después una necesidad de seguir participando. La verdad que luego la realidad de mis tiempos me bajó el hype
y puedo llegar hasta donde puedo, digamos, ¿no? Al tiempo que me puedo dedicar. Pero bueno, fue eso, ¿no? La necesidad personal de entender de esto que me hablaban los equipos técnicos y de mi formación tecnológica, intentar entender un poco más de qué se trataba. Y yo creo que en el máster no solo conseguí esas respuestas, sino que también pude ver otras cosas que también en toda la confusión de lo que todo el mundo hablaba y del chat GPT momento, eh, me permitió ver con más claridad que sí y que no, ¿no? Que para mí eso fue Sí. determinante. Ujú. Sin entrar en detalles, ¿no? En el programa del máster, ¿qué es lo que más te sorprendió, rompió esquemas, ¿no? Algo que dijiste, ostras, esto lo puedo aplicar directamente en mi empresa ya mañana, o qué cosa te sorprendió más. A ver, yo al final en un proyecto de tecnología ya estoy acostumbrado, ¿no? Que la tecnología obviamente transforma, pero sí que en la evolución, lo primero, perdona por corregirme, la Sí. velocidad. La velocidad a lo que va esto es lo que más me impresionó porque estar viendo en el máster semana a semana, que los que no han hecho el máster se los recomiendo, es una de las partes más jugosas, estar viendo todo el tiempo las actualizaciones, o sea, semanalmente. De hecho, creo que muchos de los exalumnos reclamamos seguir en esa, en esa comunidad de mantener la actualización porque eso es increíble, ¿no? O sea, ver esa velocidad con la que evoluciona la IA, por lo menos desde los últimos 2 años hacia acá, que es ya casi más que semanal, diaria, ¿no? O sea, todos los días hay novedades, todo el tiempo hay nuevos modelos, evoluciones de modelos, nuevas herramientas, nuevas arquitecturas y todo eso genera, digamos, una dinámica que te digo, en un primer momento hasta me generó una ansiedad Mm. excesiva, ¿no? Obviamente uno ya tiene unos años y luego se da cuenta que no puede ir a esa velocidad. Yo que si no te dedicas exclusivamente a eso, y aún dedicándote, creo que debe ser casi imposible, ¿no? Pero bueno, ¿qué me sorprendió del máster esto? El entender a la velocidad que viene el tema, ¿no? Ya subido a un tren a una velocidad, fue tremendo. Y luego, evidentemente, más allá de las cosas que nosotros podíamos estar haciendo puntualmente como early adopter, fue confirmar que muchas de las cosas que nosotros veníamos trabajando ya estaba, o sea, había etapas superiores y que se podían mejorar y descubrir o algunas otras cosas nuevas que no Mm. teníamos nosotros en prueba, ¿no? Entonces, la verdad que en el ámbito tecnológico fue todo un descubrimiento. Ujú. Muy bien. Uno de los grandes problemas, ¿no? Cuando quieres introducir una tecnología nueva en una empresa, ¿no? Como puede ser Indra, es que los técnicos hablan un idioma, el negocio habla otro. Nosotros, vamos, desde el Instituto de Inteligencia Artificial estamos convencidos de que el directivo del siglo XXI tiene que hablar también en términos de tecnología, tiene que dominar la tecnología, ¿no? No tiene por qué ser un ingeniero capaz de llegar hasta el fondo, pero sí que tiene que ser capaz de dominar la tecnología y poder hablar con unos y con otros, ¿no? Hacer de este enlace, ¿no? Juntar negocio con lo que la tecnología puede dar, ¿no? Entonces, ¿cómo te ha ayudado esta formación para ser ese traductor, ¿no? ¿Qué has notado eh, que a partir de ahora, ¿no? En la empresa, pues, información te ha dado para que tú estés más seguro a la hora de decir aquí tiene sentido aplicar IA, aquí no tiene sentido y puedas, digamos, comunicar esos cambios arriba, ¿no? A la dirección que está por encima tuya, ¿no? Sí, a ver, Indra, al ser una empresa tecnológica, el negocio también habla tecnología, ¿no? Sí. Evidentemente, con más o menos grado de profundidad, no necesariamente los perfiles directivos de Indra vienen como yo, de ser tecnólogos o de la Ujú. informática en particular, pero sí que obviamente vendemos, hacemos tecnología, vendemos tecnología, estamos muy relacionados, pero en este caso particular, con toda la revolución de la IA del 22, 23, sí que se ha dado un caso particular de que a la velocidad que se viene dando, sí, esa conexión entre negocio tradicional tecnológico y el pensar cómo evolucionar nuestros productos, nuestros servicios, sí que en esos primeros momentos generó
un desacople, ¿vale? Ujú. Que no era natural porque, ya te digo, estamos acostumbrados todos a hablar de tecnología y entonces tener equipos técnicos. Me pasó a mí ser el técnico explicándole a un comité de dirección de que iba en el año 2021 la IA generativa para el desarrollo de software, ¿no? Y entonces me acuerdo de estar en una sala de un comité, yo con una consola de, de Python tirando código con el Copilot atrás, que en versiones te estamos hablando de 22, ¿no? O sea que eran muy recientes y mostrarles que estábamos en este punto, pero que esto venía a una velocidad muy rápida y enseñarles la evolución del mismo año, ¿no? Yo les contaba, mira, hace 6 meses se podía hacer esto, hace 3 se podía hacer esto, la semana pasada se podía hacer esto y hoy estoy haciendo esto, ¿no? Entonces, eso fue parte también de lo que a mí me llevó a hacer el máster, para que yo también pudiera estar en mejor conexión con mi equipo técnico y poder hacer esa Ujú. traducción. Y en parte de ese enganche entre negocio y tecnología, creo que todavía nos queda el reto de la gente todavía tiene demasiado, el hype que generó la IA, genera hoy una fantasía que decepciona. O sea, hay gente que dice, no, pero ¿cómo no puede hacer esto la IA? Pero espera, que sea, si Claro. hasta ayer no existía. Entonces todo el mundo cree que hoy la IA puede hacer más cosas, o debería, ya le exige, como que le reclama, le demanda hacer cosas que Sí, creen como si fuera una ellos que persona, debería ¿no? hacer. Claro, Ujú. sí, sí, como si fuera otra persona, y decir, digo, ¿cómo no sabes hacer esto, no? Ujú. Y la verdad, para los que venimos de atrás y de ver la evolución, entonces, tío, es que donde hemos llegado es increíble, o sea, estar en donde Claro. estamos es un punto increíble, y entonces el máster sí que me ayudó a identificar, por lo menos ahora con más claridad, qué sí y qué no, y cómo entrar en una dinámica para ir validando ahora que sí, porque hace un mes no, pero ahora ya se creó una nueva versión del modelo, del lenguaje, o hay una nueva arquitectura que permite evolucionar en tal cosa. Entonces, eso yo creo que fue también parte de lo que Ujú. ha traído en esa, por lo menos en alinear al negocio. Y eso, Bueno. y bueno, y acá hago un apartado, y tú me has ayudado particularmente y personalmente, como parte del máster, una de las recomendaciones para llevar la IA al negocio es formar, ¿no? Entonces, si bien, insisto, nuestros equipos ejecutivos están muy relacionados con la tecnología, en particular no con esta. Entonces yo les pedí, por lo menos para mi unidad de negocio, tanto para el ámbito de negocio como de operaciones, al equipo ejecutivo, un in-company que el instituto nos ayudó a hacer durante el mes de septiembre, octubre fue, ¿no? Y yo creo que vino muy bien también para que ese equipo directivo, obviamente un in-company muy reducido, no con toda la profundidad del máster, pero sí por lo menos para alinear lenguajes. Yo creo que eso para el año que viene tenemos planes de seguir evolucionándolo para bajar a niveles más técnicos, Ujú. pero creo que nos ayuda a nivelar, ¿no? Lenguajes entre el negocio y tecnológico. Y yo como recomendación creo que ese tipo de procesos también ayuda muchísimo, ¿no? Porque, bueno, lo hemos vivido y ustedes nos han ayudado en eso, pero digo, la verdad que al equipo le vino muy bien. Ujú. Vamos a hablar de tu día a día desde que la IA ha llegado, ¿no? A nuestros puestos de trabajo, ¿no? Yo creo que hoy en día todo el mundo utiliza inteligencia artificial, ya queda muy poca gente que todavía se resiste, ¿no? A utilizarlo. Pero ¿cómo ha cambiado tu día a día? Porque estamos en un punto de muchos cambios en la forma de trabajar, etcétera. ¿Te reconoces más eficiente con la inteligencia artificial ahora? ¿O realmente te genera más ansiedad el hecho de pensar que todo el mundo utiliza la IA, va más rápido y hay un ritmo frenético de actualizaciones, de conocer cuál es la última novedad, etcétera? O las dos cosas, eres más eficiente y también estás más ansioso. A ver, lo que te decía, ¿no? Yo, de hecho, creo que el máster me aumentó el nivel de ansiedad, porque veía que todo el mundo, es más, se abrió un mundo de herramientas que no conocía, pero porque ya hablamos de unas herramientas de mayor profundidad, ¿no? O sea, herramientas que te permiten diseñar o generar modelos. Yo creo que todo el común de la gente no llega a ese nivel, o sea, Sí. entonces, claro, me abrió una ansiedad por llegar hasta ahí, y digo, espera, espera, que yo no voy a ir hacia ahí, o sea, profesionalmente estoy en otro punto,
me gusta eso, me genera la necesidad de conocerlo, pero sé que hoy no puedo, como me gustaría jugar bien al fútbol y no puedo. Entonces, yo acá en este punto sí que pude separar y convertir esa ansiedad en algo de decir, bueno, identificar qué herramientas, y te digo que sí, en lo personal utilizo muchísima IA. Mis hijos ya están un poco cansados de que les hable de todos los modelos, de Gemini, de ChatGPT, bueno, del no Google M, o sea, hasta en el entorno familiar, ¿no? Bueno, tengo un hermano que se dedica a la medicina y de tanto insistirle con el tema de IA, se ha hecho un profesional, ahora creo que sabe más de IA que yo, y ha estudiado mucho y se ha desarrollado mucho. De hecho, le saludo a mi hermano Marcelo, y que al final yo creo que en lo personal lo tengo incorporado. Sí que creo que me ha ayudado a mejorar la productividad. Yo, mi día a día arranca con una conducción casi de una hora desde mi casa, dejo a mi hija a la universidad y me vengo al trabajo, y vengo conversando con ChatGPT o con Copilot sobre la agenda del día, o sobre ChatGPT en temas en los que quiero analizar, estudiar o profundizar sobre cosas de mi día a día, dependiendo si es personal con ChatGPT, si es profesional con Copilot, ¿no? Ahí hay un punto que luego sí me gustaría en la división de que uno como profesional tiene que hacer por preservar información y Claro. mantener la confidencialidad de la información. Pero digo, en lo personal, totalmente involucrado. En lo profesional, las herramientas también me ayudan un montón. O sea, más allá de la que yo le pido a mi equipo que utilice, en lo personal, yo también la utilizo un montón. Nosotros empezamos, ya te digo, en el año 2021-22 en el uso de la IA generativa para el desarrollo de software. Estoy hablando de Visual Studio Code y un Copilot integrado para Claro. equipos de desarrollo. Y hemos ido evolucionando a ir al Office Studio con el Copilot para toda la organización, ya seas administrativo o técnico, o sea, ya no para el ámbito, Ujú. y evolucionarlo tanto para ya el día a día y en el ciclo de vida del desarrollo de software. Hemos implementado herramientas que nos ayudan con IA generativa para todo el ciclo. Entonces, hemos ido evolucionando en la búsqueda de esa mejora y de ese apoyo en mejorar la productividad. Y a mí, yo soy, a ver, un ejecutivo al final responde mail y hace reuniones, ¿no? Y a veces tiene tiempo de ver un Excel que le pasan en algún informe o algún Power BI. Y entonces yo utilizo mucho la IA generativa, la IA ahí, o los modelos para lo que antes me tenía que estar analizando, para apoyarme en el análisis o en la lectura rápida. Bueno, y ni que hablar, nosotros somos una operación global y operamos en muchos países, y lo que tiene que ver con las traducciones, ¿no? De documentación, de contratos y Ujú. todo ese tipo de cosas que te ayuda mucho. Entonces, yo en lo personal la aplico mucho, en lo personal y en lo profesional un montón. Muy bien. ¿Y cómo te has asegurado, porque tú tienes bajo tu paraguas un equipo enorme, ¿no? De personas, tú sabes del potencial de esto, ¿no? ¿Cuál ha sido tu plan para asegurar que todos lo adopten, ¿no? Antes has hablado de lo de GitHub Copilot, ¿no? Que fuiste, digamos, impulsor de esa idea en tu empresa, y ahí te digo que fuiste pionero, porque yo recuerdo que cuando salió esa herramienta había muchos CTOs que no querían que sus equipos usaran esa herramienta porque iban a producir código peor, iban a ser, bueno, al final lo veían como algo de poca calidad, ¿no? Y preferían el método tradicional de tener buenos desarrolladores que saben lo que hacen, ¿no? Poco a poco esa idea ha cambiado, no hay ningún equipo ya de ingeniería que no utilice las herramientas de IA. Entonces, ahí en ese momento fuiste pionero, ¿no? ¿Cómo has evangelizado, cómo has impulsado estos cambios en las empresas que son al final necesarios, ¿no? Para mantener la competitividad? Ahí hay un tema que yo creo que al final en toda transformación tiene que ver con el cambio cultural, que es complejo porque a veces en estos procesos el evangelizar cuesta más que el uso real de la tecnología. Entonces, en el ámbito de lo que era el desarrollo, lo primero que tuvimos que hacer fue unificar y desde desarrollo. Por ahí es muy técnico, pero digo, para el equipo Sí. no tan técnico, el IDE de desarrollo es donde un programador escribe su código, y estas herramientas no estaban disponibles para cualquiera. O sea, de hecho, estaban disponibles solo para algunos. Entonces Ujú. tuvimos que
primero empezamos con pilotos, ¿vale? No empezamos de manera generalizada, empezamos con pilotos en ciertos equipos para validar qué herramientas. Piensa que 2021 estábamos preguntándonos si mejor una que otra y quizás lo que creo que fue una buena idea fue empezar con tres. Es decir, no me caso con ninguna, empiezo con tres y voy viendo cómo nos va y luego vemos si tenemos que confluir o converger hacia una sola o mantener una divergencia controlada de un grupo de Ujú, herramientas, porque sí lo que yo veía en ese momento y con mi equipo de expertos es que esto tenía una velocidad que parecía muy rápido y aparecían cosas todos los días, ¿no? Entonces nos quedamos con tres pero de las más grandes, o sea, estábamos hablando de Google, Microsoft, ¿no? Bueno, no, y en ese momento había una herramienta israelí que también no era de las grandes, pero que también la teníamos en el foco. Luego, yo creo que avanzando, pero sin mucho más tiempo, pilotos de 2, 3 meses, 6 meses, cuando comprobamos que efectivamente la aportación iba a ser siempre positiva, independientemente de que en la calidad podía ofrecerte cosas que no fueran buenas, siempre el aporte era bueno, porque si al final tú tienes a alguien que sabe usar la herramienta y obviamente sabe programar, empezamos a identificar diferentes KPIs, ¿no? Que ayudaba más a los seniors que a los juniors. O sea, le sacaba mayor provecho a los seniors que a los juniors. Por otro lado, los juniors no tenían tanta dependencia de los seniors para encontrar algunas cosas. Cada uno tenía beneficios distintos, ¿no? Entonces ujú, empezamos a identificar patrones diferentes. Luego, que había herramientas que la gente las podía incorporar mejor y que había IDEs que ayudaban aún más a que la gente lo usara mejor. Y nosotros teníamos a GitHub Copilot, a GitHub como herramienta de uso del ciclo, y entonces finalmente de manera más generalizada nos fuimos hacia ese ámbito, aunque todavía seguimos haciendo cosas, probando Cursor u otras que siempre seguimos en estudio, ¿no? Entonces, si bien tenemos hoy, 3 años después, una decisión ya más orientada a una herramienta, no perdemos de vista lo que está pasando con las otras, ¿no? De hecho, el otro día venía uno de los chicos y me decía, Mariano, ¿no sabes lo que avanzó Google ahora con sus herramientas? Que quizás en algún momento había quedado más retrasado. Y entonces, ¿qué hicimos? Tenemos un equipo que está dedicado a evangelizar sobre esa transformación. Y esto ya se llevó más allá de mi unidad al ámbito corporativo de todo Indra. Imagínate que tenemos al menos, no sé, estaremos hablando que de las 60.000 personas, 30.000 están muy dedicadas al desarrollo de software y entonces hay mucha experiencia que generar y muchas lecciones aprendidas. Entonces tenemos un equipo de expertos que va compartiendo experiencias tanto en el uso de herramientas como en el construir templates para que ayuden a generar esos mejores prompts, ¿no? O sea, ujú. eh, acuérdate que cuando empezamos también se hablaba de la ingeniería de prompts y tal, y después al final sí que es verdad que la manera en la que tú le pidas y converses con la herramienta de IA generativa te ayuda mejor, pero ya no hace falta ser un experto. Entonces lo fuimos Mm, construyendo con ese equipo. Entonces tenemos un equipo que está observando permanentemente como un observatorio de ver cosas y un equipo que está difundiendo en los equipos técnicos esa mejora, porque siempre lo vemos como eso, ¿no? Para nosotros es el acompañante, es el par del desarrollador que lo está acompañando a acelerar su productividad. ujú. Claro, iba a preguntarte ahora por los puntos de fricción, ¿no? De adoptar nuevas tecnologías, pero quizá el hecho de estar en una empresa ya de base tecnológica como es Indra sea una ventaja, ¿verdad? Para, digamos, que todos estos cambios se acepten de una manera más fácil, ¿no? Porque se entienden mejor las implicaciones. ¿Es así? ¿O te has encontrado, eh, digamos, algún equipo o algún punto de fricción donde alguien no quiere integrar la tecnología o no quiere dar ese paso, ¿no? De cambio? No, yo creo que sí que hay fricciones, pero tiene que ver con esto que te hablaba de la transformación cultural, del cambiar el mindset, ¿no? Y mucha gente al principio, los más seniors, les digo, ¿no? ¿Qué me va a venir a enseñar a mí una herramienta? O sea, ¿qué me puede ayudar a Claro. mí que ya lo sé todo, ¿no? Veíamos algunos perfiles de ese lado, otros muy abiertos. Sí, sí que en una organización tan grande encuentras de todo. Pero las fricciones yo creo que en algún momento eran principalmente por desconocimiento, o sea, no sabían cómo sacarle provecho. Quizás en el equipo eh,
que estuviera menos relacionado con la tecnología más moderna, porque nosotros desarrollamos en diferentes ámbitos tecnológicos y diferentes lenguajes de programación. En equipos donde ya están en lenguajes de programación más evolucionados, yo creo que todo el mundo lo tenía hasta de manera natural. Cuando nosotros lo pedimos, algunos ya estaban trabajando y conocían. El reto para nosotros fue a- que todo el mundo se vuelque al uso de la herramienta corporativa, ¿vale? Porque sí que en los acuerdos con Microsoft y la manera en la que contratamos estas herramientas, nos aseguramos eh, la confidencialidad, la propiedad intelectual, o sea, nada de lo que nosotros hacemos se comparte en entornos fuera de la compañía, porque eso es Ujú. algo que era mandatorio. O sea, sí que cuando empezamos a jugar con esto, ya hace muchos años, lo primero que me dijeron es, Mariano, tenés que asegurar ciertas cosas. De hecho, tuvimos reuniones con los equipos jurídicos de la compañía para ver y evaluar qué contratos nos daban esa seguridad y esa garantía. De hecho, llamar a las grandes compañías que nos ofrecían estas herramientas para que nos aseguren que lo que decía el contrato era lo que se iba a cumplir y que nosotros no íbamos a poner en riesgo ningún contrato Mm. propio de confidencialidad con nuestros clientes. Claro. Y en cuanto a los proyectos que habéis lanzado de inteligencia artificial, sin hablar de ellos, ¿ha habido alguno que no haya salido como te esperabas, que haya fallado algo, o por falta de la tecnología que no está lista, no está suficientemente madura? ¿Y qué lecciones aprendiste de esa A situación? ver, de hecho, en tecnología hay métricas que dicen que muchos de los proyectos de tecnología no llegan a buen puerto por Sí. diferentes motivos, ¿no? Y en este en particular, lo bueno es que sabíamos que en este caso, como era más de prueba y error, eh, probablemente uno de los resultados era que no funcionara, ¿no? Eh, el problema es que si te pasa eso en piloto, ya está, es algo que te pasa eso en un contrato con cliente en el que tú tienes que darle un producto que asegure una serie de KPIs de Ujú. negocios, te obliga a que si esa tecnología no funciona, tienes que buscar alternativas para cumplir tu compromiso con ese cliente. Entonces sí que hemos tenido proyectos que hace unos años en cuanto a lo que es visión artificial, para lo que es clasificación en temas de vehículos en carreteras, no funcionaban tan bien. O sea, la promesa que en ese momento hacía la tecnología no se contrastaba con los problemas reales, porque sí, en un estado controlado, en laboratorio y con la imagen, la luz y todo, los modelos funcionan perfectos. Pero tú lo pones en una carretera en países que tienen mucha niebla o de mucha lluvia, o que la luz que le da Mm. el amanecer en la cámara, y o sea, te empiezas a encontrar con situaciones del mundo real que afectan a ese supuesto teórico y que no te da los resultados que esperabas, ¿no? Entonces, cuando tu promesa en un contrato es de clasificación del 99,9 Mm. y tú estás en 98, y dices, un 98 es un montón, sí, sí, pero tu contrato dice 99,9. Ese 1,9 en un momento la tecnología no estaba, no te entregaba esa posibilidad, ¿no? O sea, estoy Entiendo. hablando ya de etapas finales. Empezamos con modelos que clasificaban al 90 y estábamos súper contentos. Claro, el piloto estaba genial, pero luego había que seguir, ¿no? Y cada punto de mejora sí que nos costaba muchísimo, cada vez muchísimo más. Entonces, lo que buscamos en ese momento para, primero, obviamente, aprender de qué cosas sí, qué cosas no, pero bueno, en la complementariedad de tecnología hemos salido, por lo menos en los lugares donde teníamos una obligación contractual, resolver, ¿no? O sea, quizás agregar una tecnología adicional que permita complementar en esos casos donde por situaciones coyunturales no se pudiera conseguir con la tecnología de IA pura. Muy bien. Yo lo que siempre digo es que o sea, no te puedes quedar atrás con la IA, incluso si lanzas un proyecto y no sale como te esperabas, las lecciones aprendidas siempre son un beneficio a largo plazo para esa empresa, porque lo que no funciona hoy, sabes que va a funcionar más adelante, ¿no? Esta tecnología está avanzando mucho y lo que no puedes es estar inactivo, ¿no? Y no lanzarte con proyectos de este tipo. Vamos a hablar un poco más desde un punto de vista más corporativo, ¿no? Mm. Eh, ¿Qué crees que muchas empresas no están entendiendo de la inteligencia artificial? Por ejemplo, en una empresa grande como la tuya, es muy probable pues, que haya silos de datos, de conocimientos, y mucha información que se puede compartir y que podría hacer que la organización pues, funcione de manera más óptima.
¿Cuáles son las barreras hoy en día para introducir cambios, los cambios requeridos para integrar la inteligencia artificial con éxito y convertiros en una organización basada en inteligencia artificial? Lo primero es entender que no es un proyecto la IA, ¿no? Es un cambio organizativo y cultural, es un cambio organizacional, ¿no? Es más amplio que el hacer un proyecto. Yo hablo de hacer pilotos como manera de comprobación rápida de Ujú, que el modelo, la tecnología que estás eligiendo, pero ya como una cultura de trabajo, ¿no? No como lo otro que yo estoy viendo es que las empresas se quedan en los pilotos. O sea, por estar en la foto de la IA, se quedan en el conformismo de que ya el piloto, mira, me hago esto y tal. Y la verdad que si haces eso, es que no estás haciendo IA. Estás haciendo un proyecto de un piloto para hacer algo, ¿no? La implementación en una organización, y ya te hablo de fuera de la organización tecnológica, te hablo de el uso de IA de caras adentro, ¿no? De una organización para ayudarte a optimizar tus procesos, a eficientar tu forma de hacer. Eh, lo primero es eso, un cambio organizacional y desde la dirección un acompañamiento decidido en que los proyectos pueden fallar, que estás probando tecnologías que no están del claro, todo maduras y que van a fallar. O sea, y que lo mejor que te puede pasar es que falles rápido, ¿no? Porque eso te hace madurar. Lo hablabas vos de las lecciones aprendidas. Yo creo que el, el mayor valor que le sacas a este modelo de cambio organizativo es aprender de esos errores, ¿no? Tienes que tener un modelo de tomar esas lecciones aprendidas y saber cómo ir mejorando y tener esa capacidad de gestionar la frustración de que haya proyectos en claro. los que has invertido dinero y no te sale, ¿no? Por eso, nosotros en el modelo que hemos ido haciendo pilotos, porque la contención del gasto sea comedida para que si falla no pierdas mucho, pero luego lo que va funcionando, validarlo y seguir adelante. Entonces, cuando haces todo ese proceso, te vas dando cuenta de cosas más transversales. Por ejemplo, datos. O sea, la calidad de los datos hace la necesidad de la calidad de los datos que tiene el entrenamiento de un modelo, te hace ver que en general tienes un lío adentro organizativo o sea, de cómo están los datos de, replicados, duplicados, no están normalizados, en muchos casos son controvertidos sobre los Ujú, datos de una misma organización. ¿Por qué? Porque en la historia se han ido generando silos de información que al final hacen que el tratamiento de los datos se vuelva la base, es que la columna vertebral, yo creo que de todo proyecto, ¿no? Entonces, una ujú, cosa que te das cuenta de ese proceso de ir aprendiendo, primero, los datos. Si no tienes bien los datos, tus proyectos no van a poder evolucionar. De hecho, lo ujú. primero que te das cuenta es que hay proyectos que tienes que abandonar porque no tienes los datos lo suficientemente organizados o los suficientes datos para hacer un modelo del que esperas, ¿no? Entonces, el data driven de una Ujú, organización y el tener bien organizado y obviamente segmentar los datos, porque en una corporación tan grande también la información no puede fluir de manera transversal. Tú tienes que tener segurizados esos datos, anonimizados, que puedas trabajar y entrenar modelos sin romper ninguna de las reglas corporativas ni, bueno, ni legales ahora, ¿no? Que en Europa tenemos mucha restricción. Entonces, ujú, entre las cosas que tú, que te puedo contar está eso, ¿no? Todo ese proceso de el cambio organizativo, el que no, esto no es un proyecto, es una forma de hacer para que tu organización se pueda transformar realmente y vaya, eh, comprobado por pequeños pilotos, vaya asumiendo la nueva tecnología, ¿no? En los diferentes ámbitos. Hay casos en ujú. donde tú ves que no hace, o sea, que no tiene sentido, o sea, que al final no tienes la madurez en los datos o en los procesos para poder poner algún modelo. Claro, hay algo muy interesante que has dicho que es lo de fallar rápido, ¿no? Esto es algo que normalmente se asociaba a las startups, a las empresas pequeñas, y que una empresa como Indra pues no podía permitirse, ¿no? Eso de fallar rápido, no podía, es que no podía fallar, ¿no? Los proyectos son proyectos largos, muy bien planteados y que no hay lugar para el fallo. Y sin embargo, el ritmo de evolución tan rápido de la tecnología está obligando también a una empresa como Indra a cambiar un poco esa mentalidad, a cambiar la forma de trabajar para oye, poder fallar rápido, poder lanzar prototipos, lanzar proyectos, fallar rápido y adaptarse a lo que exige un poco el mercado, ¿no?
es muy curioso que este cambio de mentalidad esté llegando también a empresas como Indra, bueno, por tradición, ¿no? Son empresas muy grandes y muy bien estructuradas para no cometer ningún fallo y no tener ningún riesgo, ¿no? Claro, por eso te digo, en la ejecución de proyectos seguramente nosotros mantenemos esa estructura más sólida de ejecución Sí, porque necesitas la garantía de que tienes por delante seguramente un contrato. Yo en esto que te hablaba era caras adentro en la forma en la que exacto. tú procesas. Entonces sí que, bueno, lo hemos aprendido también porque nosotros convivimos con un ecosistema de startups y en nuestro propio proceso de aprendizaje nos hemos dado cuenta que al final tienes que ir evolucionando a pasos cortos, pero empujando, ¿no? La ejecución. ¿Por qué? Porque todo esto se hace en un tren en movimiento. O sea, nosotros no paramos. O le decimos, bueno, a ver, a pensar cómo voy a hacer. No, los proyectos están, suceden, y mientras los proyectos suceden, mientras los contratos evolucionan, tú tienes que ir transformando tu modo de hacer. Ujú, Entonces, evidentemente no tenemos la posibilidad de parar todo y empezar algo de cero diferente. Muchas veces hasta tienes que involucrar cambios de herramientas en proyectos que ya están en ejecución, con lo que implica eso, que por ahí tiene algún tipo de retrabajo y tal. ujú, Entonces, todo el tiempo estar validando que esa tecnología te puede, o sea, que el beneficio que te va a traer cambiar te vale la pena sobre un proyecto en ejecución es algo que necesitas estar comprobando todo el tiempo, ¿no? Entonces eso ujú. es algo a lo que nos hemos tenido que acostumbrar, ¿sí? Muy bien. Vamos a lanzar un poco la mirada al futuro, ¿no? Que es como nos gusta siempre acabar este webinar. Primero vamos al corto plazo, ¿no? Vamos a los próximos 2, 3 años, ¿no? ¿Dónde crees que la IA va a tener más impacto real en las organizaciones? Por ejemplo, se habla mucho de los agentes de IA. De hecho, desde hace 2 años, ¿no? Que Microsoft está impulsando esta idea de copiloto, ¿no? De Ujú, su ujú. Microsoft Copilot, ¿no? Para que asista y sea más eficiente. O sea, agentes de inteligencia artificial capaces de hacer tareas, pues tareas cognitivas vamos a llamar, ¿no? Que antes haría un humano, a lo mejor las tareas más tediosas. Eh, ¿Crees que los agentes van a ser el próximo motor de transformación o lo ves todavía inmaduro en base a tu experiencia con ellos, ¿no? Para automatizar procesos de negocio? Yo creo que hoy se pueden hacer cosas de simples a un poquito menos simples, Ujú. que sí te ayudan. Los agentes hoy ya, me acuerdo cuando yo hice el máster, séptima edición, los agentes era una novedad. Estábamos empezando a Sí, hablar de los agentes y ahora escucho en la última edición que se habla solamente de, o sea que es sí. todo agentes, ¿no? Entonces ha tenido una evolución muy rápida desde aquel momento hasta ahora y en ese tren evolutivo sí que tengo expectativas que en 2, 3 años estos agentes que hoy hacen cosas muy sencillas que también creo que pueden estar capados por las propias empresas porque hoy la IA ha llegado como un regalo, ¿no? Empezó todo es gratis, todo es libre, y creo que empiezan para monetizar todos esos procesos, a darte la versión que hace poquito, pero la que hace más va a empezar a costar más dinero Ujú, y lo hemos visto en las distintas versiones de los propios chatbots con los que hemos eh, acelerado en la IA, ¿no? Entonces, sí, sí que creo que los agentes van a ser este futuro. De hecho, yo lo hablo con gente de mi entorno, que estamos muy orientados al desarrollo de soluciones tecnológicas. Creo que las soluciones de software más sencillas se van a poder resolver con agentes y desaparece la programación como conocíamos, ¿no? ujú, Que los perfiles de desarrollo a futuro van a estar en un ámbito del desarrollo de soluciones muy especializadas, en donde esa automatización no pueda ser tan intuitiva y necesites sistemas expertos que ya es más complejo en este momento con la tecnología que hay meterlos en un agente, pero creo que cosas más sencillas que hoy se resolvían a nivel de tener que implementar un RP o un CRM en procesos de negocio de empresas medianas, pequeñas o de empresas grandes que hacen tareas repetitivas, los agentes van a cambiar, esto ya está pasando y cada vez más van a ir incrementando esa ayuda, ¿no? en la automatización. Yo soy un convencido de que eso ya está en marcha y que solo nos queda ver la evolución de la complejidad a lo que puedan a poder ir atendiendo. Eh, entonces sí, yo veo que los agentes en ese punto están ujú. marcando la diferencia. Que sea lo único, no lo sé, porque ahora hay más cosas
¿no? Todo el tiempo que aparecen y están como por validar Ujú. de, de lo que nos están ofreciendo. Muy bien, y ahora vamos un poco más al futuro, ¿no? Que es además un tema que a nosotros nos gusta mucho, nos apasiona hablar del futuro del trabajo. No si en el futuro vamos a tener trabajo, que nosotros somos firmes defensores de que va a haber trabajo siempre, pero sí cómo puede cambiar el trabajo del futuro, ¿no? Ya la inteligencia artificial ya está cambiando la naturaleza de los trabajos, es decir, hay tareas muy tediosas que poco a poco vamos descargando a la IA, ¿no? Incluso para escribir un informe, etcétera, ya todo el mundo utiliza la IA para tener ese primer borrador y sobre ese trabajar, ¿no? Y ser más eficiente, ¿no? Entonces, cada vez, pues eso, descargamos a la IA las tareas más tediosas y dedicamos nuestro cerebro a cosas de más alto nivel que todavía requieren, digamos, características que la IA no tiene. Por ejemplo, el sentido común, la planificación, el Ujú. razonamiento y todo esto. Entonces, muchos dicen que conforme descargamos estas tareas tediosas digamos, a la IA, pues los empleados junior cada vez van a tener menos sentido en una organización, ¿no? Y van a tener más dificultades en encontrar un puesto de trabajo. ¿Estás de acuerdo con esto? ¿Cuál es tu punto de vista como directivo? ¿Crees que las empresas no van a necesitar juniors en el corto plazo o medio Es plazo? una discusión que sí se tiene, a nivel de corporativos y no solo en mi empresa, en otros foros que yo participo también a nivel ejecutivo, eso se está discutiendo. Al menos te puedo contar de nuestra experiencia. Nosotros creo que seguimos apostando por el desarrollo del joven profesional, del talento, porque creo que la IA les va a dar una herramienta nueva de cómo aprender, ¿no? De aprendizaje. Quizás, Ujú, insisto, yo creo que hoy los seniors le sacan una mayor ventaja a la IA generativa, al menos en nuestra industria, ¿no? Que es el desarrollo de soluciones tecnológicas. Pero yo creo que sí. Al final no veo en un futuro, por lo menos de mediano, no tan largo plazo, no sea 10 años, pero de acá a 3 5 años, no veo que no haya necesidad de tener estos perfiles formados para estar trabajando con una IA de la mano. No veo una IA trabajando de manera independiente. Por ahí me ujú, sorprende la tecnología y pasa, y se llega a la super IA, ¿no? Con la superinteligencia y la capacidad de razonamiento, pero que yo creo que de eso todavía nos falta, se ha evolucionado y se seguirá evolucionando mucho. Entonces creo que esos juniors tienen que seguir incorporándose en las organizaciones para formar esas capacidades que en el futuro vamos a necesitar. Porque también es cierto que estos seniors que le sacan mayor provecho en el día a día, lo hacen pero en la medida que aprendimos a hacer nosotros las cosas, ¿no? Y yo creo que ahí hay una revolución que todavía no hemos visto, que es que hay una forma diferente. O sea, nosotros la claro. utilizamos para automatizar lo que sabemos hacer, como lo sabemos hacer. Y yo creo que estos juniors están encontrando, lo veo en mis hijos, ¿no? Que encuentran el uso de las herramientas y le dan un uso diferente, porque no van a recorrer el camino que nosotros en nuestros años de experiencia hacemos que la IA recorra. Entonces van a encontrarle otros usos. Entonces yo creo que ese adicional que va a generar la IA está en la mano de las nuevas generaciones que no tienen los sesgos que tenemos nosotros, que nuestros modelos de lenguaje sí que están sesgados Ujú, y que hemos sido formados en una forma de trabajar que ahora ha cambiado completamente. Entonces sí que, por lo menos nosotros en nuestro ámbito seguimos apostando por el desarrollo joven, por el talento joven, seguimos incorporando todos los años muchos diría miles de jóvenes en la ujú. organización para estar preparados en ese futuro en donde estos jóvenes van a hacer diferencia respecto Claro. de cómo usan la IA. Sí, yo siempre lo digo que es verdad que un senior aprovecha mucho más la tecnología, pero también es verdad que un junior, con las herramientas y el contexto que tiene hoy, se puede convertir en senior mucho más rápido que antes, ¿vale? Mucho más Lo que rápido. antes necesitabas 10 años para comprender, ¿no? La importancia de ciertas cosas, decisiones de arquitectura o de cualquier arquitectura de software, me refiero, o cualquier, Ujú. digamos, campo de ese ámbito, ¿no? Que necesites pues muchos años para adquirir esa experiencia. Hoy en día con la IA se puede llegar más rápido porque te permite iterar más rápido sobre todas las posibilidades y al final entender mejor, ¿no? Entonces vamos a ver qué pasa, ¿no? Va a haber esta pugna entre los seniors
que como dices tú, ¿no? Tienen su forma de trabajar y ahora con la IA son más productivos, y los junior que van a descubrir nuevas formas de explotar esta tecnología y de acercarse a los junior, a los senior más rápido, porque al final Sí, va a totalmente. ser la fuerza del mercado la que obligue al junior a espabilarse, ¿no? Entonces, bueno, Sí, va a ser muy interesante ver cómo sí, evoluciona esto en los yo no veo próximos hoy a años. la IA como un reto, al menos en el ámbito en esta duda de que va a quitar trabajo, ¿no? Yo sigo Ujú, viendo como que es una herramienta que lo que va a ayudar es que a los que se preparen les va a dar capacidades diferentes para acelerar en su desarrollo profesional y para hacer más en menos tiempo, ujú. ¿no? Ujú. Muy bien, pues muchísimas gracias, Mariano. Tenemos un poco de tiempo para aceptar alguna pregunta de los oyentes. Podéis hacerlo a través bueno, hay una interfaz especial para hacer preguntas, o a través del chat, o podéis directamente levantar la mano y os podemos abrir el micrófono. No sé si hay alguna pregunta del público. Vale, mientras Matías nos prepara su pregunta, tenemos otra pregunta de José Salto. Dice, si puede hablar de las últimas novedades en IA. Bueno, yo creo que Bueno. acá eres tú más que yo, Miguel Ángel, pero sigo siendo alumno en eso de aprender sobre novedades. Bueno, a ver, las últimas novedades de la IA, es que, bueno, que sigue mejorando. Había unas dudas, ¿no? Sobre, bueno, lo que más está revolucionando la IA ahora mismo son bueno, los modelos de lenguaje, ¿no? Que ya son modelos no solo de lenguaje, sino de muchas modalidades, de texto, de vídeo, etcétera, ya sea para generar vídeo, etcétera. Pero lo que más está, digamos, la sorpresa es que todavía los modelos siguen evolucionando, ¿no? Porque hubo unos años donde se decía que estábamos tocando techo, quizá con el paradigma de los modelos de lenguaje, y lo que se está viendo es que, pues, con unos entrenamientos específicos se sigue mejorando, ¿no? Eso es una de las cosas. Y otra de las cosas importantes que están sucediendo en el mundo de la IA es el mundo del open source, ¿no? Que cada vez más los modelos open source se están aproximando a los modelos propietarios, y nosotros auguramos que 2026 va a ser el año de los modelos open source, porque tienen muchas ventajas, ¿no? Tanto para empresas como, por ejemplo, Indra, en cuanto a coste y en cuanto a que puedes preservar la privacidad de los datos que envías, ¿no? Y para la construcción de agentes, que por ejemplo también agentes que puedan acceder a datos privados de una empresa para hacer su cometido, pues pueden tener un valor muy importante. Entonces, estas son, digamos, las dos áreas donde más se está avanzando la IA últimamente. Vale, tenemos dos preguntas aquí en el apartado de pregunta y respuesta. Dice, para una nueva agencia técnica de inteligencia artificial especializada en asistentes inteligentes, RAG y automatización, ¿qué espacio del mercado consideráis que están más abiertos a players pequeños con capacidad de ejecución rápida? ¿Dónde veis oportunidades de colaborar con grandes integradores sin solaparnos? Mariano. A ver, sí, yo creo, esto lo veo en el ecosistema que nosotros nos movemos, ¿no? Sí que es cierto, hay un segmento de compañías, y digo porque al final que trabajar con empresas grandes existe mucho espacio, pero yo creo que hay un espacio mucho más grande aún que ir a los grandes, que es ir a los pequeños y medianos que no tienen la capacidad de ir a los grandes para pedirles esta tecnología. Entonces, para pequeñas empresas o pymes de tecnología, mi recomendación, de hecho yo ayudo a varias y asesoro a empresas pequeñas que se dedican a la consultoría tecnológica. Yo lo que siempre digo es mejor atacar un segmento a donde las grandes empresas no van a ir, que no van a tener la competencia de los grandes y que tienen la necesidad, igual que los grandes, que es evolucionar sus procesos. Entonces, en las pymes, yo creo que hay un segmento enorme por cubrir, una necesidad muy grande, que y pensando en llevar este tipo de proyectos, tú ya te vas a modelos de asistentes, RAG, automatización. Mi recomendación en esas empresas es a consultoría de cómo están sus datos, de entender su negocio y luego les propongas las distintas herramientas de automatización que creas que pueden valer para esa empresa, ¿no? Muy bien. Tenemos la pregunta ya de Matías. Dice, comento que has mencionado las dos IAs, GPT y Gemini, GPT más para índole personal.
bueno, en vez de Gemini era Microsoft Copilot, ¿no? Para el tema de profesional, ¿no? Ujú. ¿Hasta qué punto es confidencial meter datos, documentos e IA y es seguro, ¿no? Si es confidencial y seguro. El sentido de protección de datos. ¿A dónde va a parar esos datos? Que cuanto mejor calidad, mejor, pero más será el riesgo, en el sentido que pueden ser usados de forma indiscriminada. Bueno, se supone que uno cuando firma contratos en ambas partes está asumiendo compromisos. En el caso nuestro nos hemos recontra asegurado. Los contratos con Microsoft aseguran esa confidencialidad tal que está en un tenant propio de Indra y entonces esa información no sale del entorno de la compañía. Entonces, eh, eso para el ámbito más generalista. Para los ámbitos más específicos de proyectos, en general usamos modelos propios. O sea, ya, de hecho, Indra, una empresa dedicada a la defensa, tiene tecnología propia para poder, tiene sus propios modelos de lenguaje y su propia infraestructura tecnológica digamos, también asegurar a nuestros clientes que lo que estamos haciendo no está, no es accesible a nadie más que a nosotros que tenemos el contrato de confidencialidad con ellos, ¿no? Eso de cara a nuestros clientes. Usamos tecnología propia en entornos propios con modelos propios. En cuanto a lo que nosotros usamos para nuestros propios procesos, nos hemos asegurado que las herramientas que utilizamos cumplen estrictamente este modelo de confidencialidad y obviamente somos una tecnológica. Sabemos validar que lo que nos prometen si es cierto o no, cómo se accede a esos datos y cómo están auditados esos datos, con lo cual sí que podemos separar esa frontera, ¿no? Y yo, por ejemplo, desde lo personal, no meto ningún documento corporativo en mi chat GPT personal, por ejemplo. Yo tengo una herramienta corporativa que sí lo puede analizar. Muy bien. Nos preguntan también si dentro de Indra hay alguna política instalada que incluye, que sea nueva y que incluya un plan de formación corporativa para los empleados de distintos perfiles. Sería interesante implementar algo así con distintos niveles. Bueno, en eso estamos. Sí que hay, a ver, una empresa como Indra, los que formamos parte de una empresa como Indra, tenemos la suerte de tener planes de formación muy completos. De hecho, con plataformas de formación que nos asisten permanentemente y que nos van dando posibilidades de hacer formación casi a nuestra necesidad. Ujú. Eh, y a nivel concreto y temas de IA, sí que estamos, a ver, yo creo que en iniciativas que van a tender a esto, ¿no? A tener implementada una metodología formativa que sea evolutiva, porque al final esto, más allá de formar inicialmente, luego es mantenerse actualizado. Ujú. Muy bien, y vamos ya con la última pregunta. A día de hoy, desde vuestra posición y perspectiva, ¿creéis que es determinante tener habilidades de IA para posicionarse en una mejor situación y acceder a un puesto de trabajo? Bueno, ¿Y ¿tú qué cómo opinas, sería Mariano? eso? ¿Cómo sería? O sea, que para acceder, tú Sí, cuando tienes sí, una sí, las entrevista habilidades con en un inteligencia artificial te posicionan mejor a la hora de obtener un puesto de trabajo, a la hora de yo creo que acceder. sí. Bueno, a ver, yo creo que como toda herramienta, hoy es un más, ¿no? Ser dominador de estas tecnologías para una empresa tecnológica, claro que sí. Bueno, lo que pasa es que para nosotros es como que me digas el que sabe Java, si sabe Python, mejor. Entonces, y si sabe Python y además sabe usar los diferentes modelos de lenguaje generativo para que eso lo ayude a ser más productivo, pues mejor, sí. Para nosotros es un más importante, digamos, ¿no? Yo Muy, creo que muy ahora importante. hay un momento, un punto dulce, ¿no? Donde la inteligencia artificial está entrando en empresas como Indra y en todas las empresas. Y es un punto dulce porque saber IA te da una ventaja, ¿no? En el futuro esto no va a ser así. Igual que hoy, saber enviar un email no es una pregunta que te hagan en una entrevista de trabajo o poder consultar información en una web, ¿no? Es algo que se da porque todo el mundo lo hace, ¿no? Todo el mundo ya sabe utilizar Internet, ¿no? Pues la utilización de ella en el futuro pues será algo que se asuma, ¿no? De cualquier trabajador. Pero ahora es un punto dulce porque sí que hoy te puedes diferenciar con este conocimiento específico. Sí, como todo conocimiento en tecnología, ¿no? Yo me acuerdo de nuestros currículums de hace 25, Sí, 30 años exacto. o más.
uno ponía que sabía Office, o que sabía usar Office, herramientas de exacto, ofimática y que además sabía usar Internet. Ponía eso en los conocimientos. Entonces es verdad claro. que eso ha ido evolucionando. Para mí, a ver, Miguel Ángel, yo también por cerrar, la inteligencia artificial no es solo tecnología, va de personas, ¿no? Y de cómo esas personas utilicen esta tecnología para liberar tiempo, mejorar, o sea, acelerar en su productividad, acelerar en su aprendizaje, tomar mejores decisiones. Cómo podemos, o sea, cómo te ayuda esa herramienta a hacer mejor nuestro trabajo, ¿no? Yo creo que Sí, yo usando creo que la tecnología siempre nos hace la vida más fácil y nos Ujú, ayuda bueno, a que nosotros podamos dedicar nuestro tiempo a cosas que nos hacen más humanos, ¿no? Y yo tal creo que cual, la IA, en este sentido, yo siempre digo que la IA viene para humanizar los trabajos, es decir, todo el tedio, toda la parte más aburrida, ¿no? De un trabajo, pues se la vamos a dar a la tecnología, ¿no? Siempre se la hemos dado a la tecnología y ahora le vamos a dar a la IA también parte de ese tedio de tareas cognitivas, ¿no? Entonces, bueno, totalmente. esperamos que la IA, pues al final acabe haciendo que los trabajos sean más interesantes y más humanizantes, ¿no? Si me permitís la palabra. Totalmente, hacia ahí va, ¿no? Que al final ese tiempo que ganamos y para dedicarnos a lo que aporta más valor, también está en esa interacción humana, ¿no? En Mm. organizaciones que tengan gente que no está en el tedio de la tarea repetitiva y de que la frustración que genera eso, sino en tener procesos optimizados y atendidos por bots y físicos y virtuales, ¿no? Porque también la IA está abriendo el juego de robotización real física, digamos, ¿no? Entonces Sí, yo sí. creo que si la usamos con criterio, con propósito, creo que más allá de que tendremos empresas más eficientes, creo que podemos tener empresas más humanas. Y eso está bueno. Pensar en ese futuro yo creo que está bueno. Sí, sí. Bueno, pues lo vamos a dejar aquí, Mariano. Muchísimas gracias Vale. por haber asistido a este webinar. Y nada, y gracias a Muchas todos gracias por la también los invitación. que nos habéis escuchado durante esta casi hora en la que llevamos hablando. Espero que haya sido interesante para todos y nos veremos en la siguiente edición de este webinar donde traeremos también a otra persona con el perfil como Mariano. Muchas gracias a todos. Muchas gracias a todos. Gracias, Miguel.